Vengo a entregarte todo mi corazón. Vengo a luchar como siempre para vos y a escuchar a los niños, al abuelo y al amigo, y a ellos brindarles lo mejor. Vengo a entregarte. Buen día, estimados oyentes de AM 1230 Radio Creativa. Estamos en el programa ABC en la Cultura. Es la expresión, digamos, radial del periódico ABC, Almagro Boedo Caballito, que se edita en formato papel, con 20.000 ejemplares mensuales, con una distribución gratuita, y ya van 152 números. En abril de este año cumplió 14 años de existencia. El periódico ABC informa de los acontecimientos de estos tres barrios, Almagro, Boedo Caballito, y también de la ciudad y de sus instituciones. Periódico ABC y este programa apoya, comparte y promueve una visión de la cultura popular, nacional y latinoamericana. ABC cuenta en su edición papel y también acá con un prestigioso núcleo de colaboradores en distintas disciplinas y saberes, los cuales aportan sus conocimientos en forma absolutamente gratuita. ABC se vincula con las distintas entidades y asociaciones barriales, participando junto de ellas en las manifestaciones culturales, sociales y políticas. ¿Tenemos un llamado telefónico ya? Bueno. ¿Cómo le va, mi querido mentor? ¿Cómo está usted? Hola. Hola, ¿qué decís? ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Cómo andás, Alberto Russo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá con compañía de algún amigo. Bueno, mis saludos, ¿eh? ¿Cómo no? Yo contento porque estoy internado nuevamente en el Faro de Oro. Pero me enteré, me dijo Ariel. Increíble. Increíble. Nos vamos para arriba en esta radio. Como pido abuso. ¿Cómo estás vos? Bien. Te llamé a casa, te dejé mensajes. Ajá. No me contestás, querido. Ya no me querés más. He perdido el celular, así que estoy perdido. ¿Qué te pasó? ¿Te Lo he perdido, no sé, no valía nada, así que bueno. No creo, pero he perdido todo el archivo de teléfonos que tenía, así que ando Bueno. Rearmándolo, bueno, cualquier cosa después te dejo. Sí, déjamelo acá, el nombre de tu casa y el celular. Bueno, listo. Sí. Escúchame, Arnaldín, sí. Mañana yo tengo radio. Sí, porque señor. No tuve ni miércoles ni jueves. Sí. Porque ayer River y hoy Juego Independiente. Escúchame, ¿qué te parece si estás a la noche en tu casa, después de 10 y cuarto te llamo? Con gusto. Y quiero que hables sobre, el día de la lealtad. Quiero que me hables algo. Bárbaro. Sí. Que yo no me acuerdo porque nací en el 46, ¿viste? Pero quiero que así, por ejemplo... En los 70 años del 17 de octubre. El 17 de octubre del año 46, ¿no fue, no? 45. Claro, yo nací el 30 de noviembre del 46, tenía un año y pico. Sí. No me acuerdo de eso. Pero también lo estudié en mi colegio, pero, ¿viste? De acá para el primario, hace años y años. Sí. Quiero que me hables de eso. Yo te llamo mañana 22:10. 22:10, con gusto, Alberto. A tus órdenes. Te mando un beso, besos a la gente que está en la radio con vos. ¿Cómo no? Un gran amigo. Igualmente, mandale un gran cariño. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Hasta mañana. Si Dios quiere, y saludos a tu mujer. ¿Cómo no? Gracias. Chau, hasta luego. No me gusta esto de saludo a mi mujer tanto. Es como que dice... Vamos a tener que hablar de algo de que ha sido el motivo de nuestra vida, Pancho. Carlos Gaitán, alias Pancho. Yo me sorprendí también cuando me enteré del nombre. Digo, no, pero tiene que ser Francisco. No, es Pancho su sobrenombre y su nombre es Carlos. Ha compartido la vida. Hoy me acordaba, hay un amigo en este momento que está en un país que Pancho estuvo, en un turismo obligado del año 76, estuvo residiendo en Ecuador. Y está en este momento invitado por el gobierno ecuatoriano, Leandro Pastore, un cantante lírico y que canta música popular, muy amigo de Víctor Hugo,
y amigo nuestro, y que tiene pendiente una visita acá a la radio. Tenía que venir el jueves pasado, pero todos los acontecimientos que se tenía que ir no pudo venir. Y me acordaba, Pancho, que vos estuviste con la consigna Roldós al poder, buscarán al gobierno Roldós al poder, una cosa de... Pero empecemos por el principio. Quien me acompaña es Pancho Gaitán, nacido en Córdoba, y fue operario, trabajó en la fábrica Yame, Instituto Técnicos y Mecánicos del Estado. Contalo, Pancho, cómo fueron tus comienzos de chiquitito, 14 años, tenías 13, 14 años, era... Cómo no. Bueno, Arnaldo, en primer término, muchas gracias por invitarme. Por favor, es un lujo para Efectivamente, bueno, yo comencé a los 14 años en lo que en aquel tiempo, en el gobierno de Perón, se habían generado en distintos ámbitos de fábricas del Estado, escuelas de capacitación y orientación profesional. Así se llamaba, era una dirección nacional que autónoma, pero en el marco del Ministerio de Educación de aquellos años. Después eso terminó siendo parte de todo el sistema educativo, particularmente técnico, porque en ese marco estaba las escuelas de aprendices, la escuela técnica y finalmente la universidad obrera, que terminó siendo la universidad tecnológica. Que actualmente... Tengo un primo recibido en la Universidad Obrera. Grandes dificultades tuvo cuando cayó el peronismo para conseguir trabajo, porque era un título de segunda para los cerebros de la época y los ingenieros, ¿no? Ingenieros motores diésel. Claro, lo que pasa es que, digamos, el sistema reaccionario al servicio de los intereses imperialistas trataron de borrar una experiencia que fue magnífica, porque fue realmente un proceso de desarrollo industrial muy en serio y muy a fondo en todos los ámbitos. Esta fábrica, que originariamente fue la fábrica militar de aviones, se creó el Instituto Aerotécnico que dirigió el brigadier San Martín, y a partir de la dirección del Instituto Aerotécnico se transformó en lo que se llamó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que fue un proceso no solo de fabricación de automóviles de distintos tipos, sino que además fue un centro de estudio tecnológico, de desarrollo tecnológico para aquellos tiempos, sumamente avanzado. Ahí en esa institución se fabricó en materia de aviones, los dos máximos fueron el Pulqui 1 y el Pulqui 2, los dos primeros y únicos modelos de reacción que fabricó el país. El Pulqui 2 era similar a lo que en aquel tiempo era el MiG-17, que era de las máquinas más avanzadas. Yo me acuerdo en la guerra de Corea. Exacto, con los rusos combatiendo con los norteamericanos con aviones que los igualaban o superaban, ¿no? Exactamente. El MiG-15, MiG-17. Así es, eran los dos modelos de aquellos años más avanzados en materia de vuelo supersónico. Y por otro lado, bueno, se fabricaron automóviles, tractores, motocicletas. Famosa Puma. La famosa Puma, exactamente, la cual yo tuve la suerte de tener de la primera serie. Hay muchísimas en oferta, ¿sabías? Hay muchísimas, ha salido resurgido. Que Córdoba el gobierno de Córdoba ha dado una ley de, no sé si es como de recuperación del patrimonio nacional de las motos Puma, entonces hay un proceso de recuperación y me he enterado, o sea, que hay muchas en venta. Muchísimas, en Mercado Libre, repuestos y motos, muchísimas, Pancho, estamos buscando... Sí. Y fue una motito muy buena, la verdad que comenzó siendo una moto de 98 centímetros cúbicos, luego se transformó y pasó a ser la cuarta serie, que fue la última que se hizo, creo que tenía 115, una cosa así. Bueno, realmente ese proceso de desarrollo industrial fue destruido con el derrocamiento del gobierno del presidente Perón. Como saldo de eso, y que nuestro pueblo no llegó a conocer, fue el proyecto de un ala delta, un avión con características muy particulares, que lo vi hace poco volando en Brasil. Una belleza.
Y el otro proyecto que quedó en marcha fue el primer cohete que se tiró en Argentina, que está todavía su carcasa como te escuché el otro día en la presentación de tu libro en el Chamical. Está en el Chamical. Sí, no tenía idea. De pinta parece una cañita voladora grande, pero lo que pasa que es el primer cohete que se hizo para probar combustibles que tuvieran la capacidad de despegue de la fuerza de atracción de la Tierra. Hacía muy poco tiempo que habían salido los primeros, las B1 y B2 así es, de von Braun, así que de la Alemania nazi, o sea así que es. No era, digamos, no era algo menor lo argentino, ¿no? No, era un proceso de desarrollo técnico, la verdad, muy importante, que estaba comenzando, por supuesto, con los problemas que tiene toda cosa incipiente. Un país dependiente, sin capitales. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente mucha gente hoy en nuestro país ignora que haya existido ese proceso, ignora lo que fue realmente el planteo del desarrollo industrial que se planteó en el gobierno de Perón, todas las áreas, no solamente en esa que cuento, sino en el sector ferroviario, en el sector de transporte, en el sector de industria naval, etcétera. La verdad que hubo una idea abarcativa y... Sí, señor. Así es. Así que bueno, por suerte yo tuve el privilegio, digamos, de ser uno de los jóvenes, todos jóvenes de la clase obrera, ahí no había... ¿Tu familia era de clase obrera? Así es. Que se era obrero en serio en aquella época, no había, ¿viste? Se vivía al límite de la pobreza, digamos. Estaba en la humildad al límite. Yo tengo mis primeros recuerdos antes del 45. Yo en el 45 tenía 10 años. Entonces tuve ya un conocimiento, una práctica de lo que era un obrero, un hogar obrero pobre, con los problemas que existían en aquel tiempo. Claro. La verdad que bueno, el advenimiento del peronismo en eso fue un cambio sustancial en la vida de los trabajadores, no solo en lo material, sino lo que yo rescato siempre, fundamentalmente en lo que fue la tema que te lo he escuchado y que lo comparto, en la dignificación de la clase trabajadora, que fue no solamente incorporada como un protagonista político más en la vida nacional, sino que realmente, y yo lo cuento ahí en el libro, un compañero naval de la industria no obrero, Tornero, él me decía, bueno, antes de Perón yo en el taller era una basura, después de Perón era un señor, ¿no? Realmente hubo un proceso en el cual la participación de los trabajadores, no solamente en un sistema de avance económico y de igualdad económica, sino realmente en la posibilidad de participación en todos los niveles. Vos sabés que he leído en el libro de Dusdevich, de Rafuli y de Beltramini, queridos amigos, he leído una cosa que se los voy a preguntar porque todavía me estoy asombrado de este tema. El almirante Rial, ellos cuentan en el libro, el almirante Rial, que fue uno de los jefes de la operación del bombardeo a Plaza de Mayo, les dijo a un grupo de obreros municipales, dijo, no se equivoquen, esta revolución ha sido hecha para que el hijo del barrendero muera barrendero. Así es. Muera barrendero. O sea, Pancho, no me cabe, digamos, de asombro todavía viendo la crueldad de esta gente, ¿no? Pero el clasismo increíble, decir el hijo del barrendero va a morir barrendero, ¿no? Cuando este país se preció por lo menos desde el peronismo, con la universidad gratuita y todo eso, con las escuelas fábricas, la universidad obrera, se llenó de nuevos protagonistas que ascendían en la escala social. Así es. Sin resentimiento, ¿no? Contento de... Exacto. Por eso yo, cuando me invitan a dar alguna charla sobre este tema, sobre el libro, siempre me permito hacer una introducción a lo que yo llamo el preperonismo. Sí. Porque hay alguna gente, hoy, los jóvenes, lógicamente, no conciben otra cosa, creen que el país siempre fue así, creen, cuando cuentan la historia nacional, lo que era la Argentina de 1910, o sea, del centenario, que decían que tiraban manteca al techo. Claro. Sí, es cierto, pero era un sector social muy reducido el que tiraba manteca al techo, porque lo que existía realmente es aquello que decía Jaureche, que era un pueblo, un país de vacas gordas y peones flacos.
realmente los trabajadores, sobre todo los trabajadores agrarios, no tenían ningún tipo de derecho, eran parte de una hacienda semifeudal, ¿no? Así es. Entonces, el proceso de cambio que se dio a partir del advenimiento de Perón fue notable. O sea, Perón es un visionario, un hombre que imaginó un proyecto y un destino que por supuesto luego lo fue mejorando, elaborando, precisando, porque esto surgía de una experiencia que no había en otros lados, ¿no? Sí. Vos sabés que me contaba el secretario, quien fue secretario general de la CGT de Salta, Macluf, que cuando ellos revisaban y todo, una vez vio en una finca salteña todos los peones alrededor de una batea donde los animales tomaban agua, compartiendo una sopa. Dice, hasta el día de hoy, dice, tengo ese sentido, dice, todos comiendo con una cuchara de la misma fuente donde una cosa increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo no iba a reaccionar la gente cuando empezó a ver de que tenía conquista? ¿Cómo no iba a ganar? Porque lo que hizo Perón, ahora que estamos en campañas políticas, realmente no se puede creer. 17 de octubre, se casa en diciembre, comienza su campaña y el 24 de febrero lo gana. Le gana a todos los aparatos políticos. A todos, no se puede creer. Así es. No se puede creer. Incluso los opositores nucleados en la Unión Democrática, que estaban todos los partidos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, una de sus expectativas es que Perón no les podía ganar las elecciones porque no tenía partido político. Claro, pero era lógico. Y Perón les dijo, les voy a ganar sin partido. Pero por supuesto que organizó un partido. Por supuesto. En realidad fue el Partido Laborista que se organizó en torno a la CGT, o sea, lo organizó la CGT. El presidente del Partido Laborista era el secretario general de la CGT, Gay, de apellido, que era telefónico, por intermedio de la CGT se organizó en todo el país. Claro. Tal es así que en mi casa, en el año 45, fin del 45, principio de 46, funcionó en la ciudad de Córdoba lo que se llamaba un fortín del Partido Laborista. Yo pude ver eso desde el principio, siendo un niño, ¿no? Y además, por cierto, que la política ya tenía en aquellos años sus técnicas, sus vicios, Claro. Entonces, lo otro que convergió, que no era del Partido Laborista, sino una fracción organizada también como partido, que fue la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que fue la fracción radical que acompañó a Perón en su candidatura, que puso el candidato a vicepresidente, que fue Hortensio Quijano, un abogado correntino, que fue el vicepresidente de Perón. Entonces, que eso sí tenían un poco de práctica política. Claro, ellos venían de la lucha partidaria, de las internas, conocían la técnica electoral, y eso sirvió para poder armar para esa masa virgen que quería participar, pero con inocencia. Lo bueno es que las Fuerzas Armadas, que en el ejército que acompañaba a Perón, fue garante de controlar el proceso electoral, que los propios adversarios de Perón terminaron reconociendo que fue una elección ejemplar, que no hubo ningún tipo de problema, que el fraude que se había instalado ya en el sistema electoral a partir de la década infame fue eliminado totalmente, y el triunfo de Perón fue muy categórico. Los problemas que nosotros hoy podemos ver en los partidos políticos y en la práctica política, que lamentablemente se ha deteriorado muchísimo, en aquel tiempo no era tanto, pero por cierto existía, los intereses, la lucha de intereses, de posiciones, de búsqueda de cargos, etcétera, trajo como problema la contradicción entre la Junta Renovadora y el Partido Laborista, que fue la razón por la que Perón planteó primero organizar un partido que le llamó el PUR, Partido Único de la Revolución Nacional, y finalmente, como se dio cuenta que eso generaba otro tipo de contradicciones, dijo, bueno, entonces nos llamamos Partido Peronista, y solucionamos el problema. Pero bueno,
el origen fue realmente las contradicciones que se daban en la disputa política interna, que por supuesto sí en toda época ha existido. Sí. Hace poco salió un libro de Santiago Senén González sobre el Partido Laborista. Interesante libro. Yo le discuto algunos temas. Claro. Por ejemplo, hay una carta tremenda. Yo saqué fotocopia, no la encuentro ahora, pero tengo que sacar varias más, donde uno de los creadores, Cipriano Reyes, del partido, renuncia en términos descalificativos hacia Perón, impresionante. Usted que se cree Dios, por ejemplo, le dice, antes de asumir el 4 de junio del 46. Antes de eso, el tipo ya se abre y dice de que va a votar y que no va a renunciar, que va a votar siempre en contra, porque usted que se cree más que Dios y que usa a Dios porque le conviene su fin. Una cosa lapidaria, tremenda, lo que tenía, ¿no? Y que había tenido varias discusiones, cuenta Cipriano Reyes, en la calle, en el departamento de la calle Posadas, que es donde residía Perón y Evita. Claro. O sea, y uno dice, en el fondo es una interna, a ver cuántos tipos le ponían más, cuántos tipos le ponían menos, cuando teníamos una revolución que es la que hizo el peronismo. Así es. Cipriano evidentemente fue un actor importante en la construcción del partido, en la lucha que hicieron los trabajadores. Él era sindicalista, o sea, no solo que estaba en el sindicato, sino que correspondía a la tendencia interna en el movimiento sindical, lo que llamaron los sindicalistas, que era una escisión de la corriente socialista, una escisión que se había producido en Francia. En Argentina había en ese momento, en el movimiento sindical, 4 tendencias: anarquista, socialista, comunista y sindicalista. Cipriano se correspondía a sindicalista. Del gremio de la carne, y por supuesto que era un gremio duro, un gremio pesado, un gremio de gente trabajadora con mucho sacrificio, entonces un gremio realmente duro. Cipriano era medio bandido en eso. Y de pelea, tal es así que en las confrontaciones políticas que hubieron en esa época murió un hermano de Cipriano. Que era una de las cosas que él ponía en la mesa en la negociación, como del pago personal. Que he dado incluso la vida de un hermano mío en esta pelea. Y Cipriano se confundió porque creyó que iba a ser él el líder, que iba a manejar este fenómeno político, cometió el error de muchos hombres, no solamente en la historia, sino en la vida personal, cuando uno se cree más de lo que es, como decía San Martín, está liquidado, porque decía, nadie puede ser más de lo que es, ni menos lo que debe ser. Entonces Cipriano, la verdad, se creyó que era mucho mal y pretendió enfrentar a Perón creyendo que él iba a disputar el liderazgo. Él había sido electo diputado, ejerció su diputación, pero Cipriano se complicó en un complot contra Perón y quisieron atentar contra la vida de Perón, por esa razón Cipriano fue preso. Entonces, bueno, esto me da una discusión con Santiago Senén González, claro, en la cual yo le pongo un ejemplo. Hay alguien que fue un diputado socialista, Joaquín Coca, que larga un libro ante las maniobras del Partido Socialista en el año 30 y pico, la escisión del Partido Socialista Independiente, todo eso. Joaquín Coca habla del contubernio del propio socialismo, que era el furgón de cola de algunos grupos económicos proingleses. Él lo habla y renuncia al Partido Socialista, sigue peleando Joaquín Coca y forma parte del Partido Laborista y es elector del presidente por la ciudad de Buenos Aires de Perón, porque en aquel momento el voto no era directo, sino era. Y trasciende, digamos, la ruptura de este hombre que estábamos hablando y prosigue y termina haciendo su vida siendo un peronista. Termina su vida sin cargo político, pero siempre perteneciendo. Y esto es lo que yo le enfrento a mis amigos socialista y todo, no, socialista. Lamentablemente, uno analizando la historia de los partidos, los grupos políticos, etcétera, y nosotros como peronistas que tenemos grandísimos ejemplos, porque el peronismo desde sus
nacimiento se constituyó con lo que había. Entonces, exacto. Había hombres que provenían del socialismo, hombres que provenían del anarquismo, etcétera. Bueno, con sus virtudes y con sus defectos. Exactamente. Con sus aportes políticos, ideológicos, y también con sus limitaciones. Y por eso nosotros podemos encontrar en la historia del peronismo de tipos que entraron por la derecha y salieron por la izquierda, tipos que entraron por la izquierda y salieron por la derecha, en posiciones realmente extremas, ¿no? Podríamos citar algunos casos más o menos conocidos, qué sé yo, el caso de un compañero que su tránsito en el peronismo fue muy breve, que es el caso del Tacuara... Galimberti. No, el anterior... Baxter. Baxter. Baxter viene de posiciones fascistas. Sí, totalmente. Y terminó en posiciones ultra trotskistas, incluso peleado con el ER y peleado con los... combatiendo en Vietnam, además. O por lo menos anduvo por... Eso fue más, claro, increíble. Pero en la cosa interna, digamos, de su opción político partidaria, ideológica, etcétera, terminó enfrentado con el ER, por ejemplo, en la Corte Internacional. O sea que de ese tipo de cosas que nosotros los conocemos por razones de pertenencia, bueno, lamentablemente se han dado en todos los partidos y en todos los sectores. Podríamos pasar al noticiero, me parece, y proseguimos acá con Carlos Pancho Gaitán, que nos va a explicar por qué lo de Pancho también. Noticias, información, titulares. Ahora, noticias. Ahora las pasiones también tienen un lugar en tu radio. Deport Flash, el resumen deportivo con las noticias más relevantes de cada jornada. Más pasión deportiva. Presentamos Deport Flash. Fútbol. Para River, el 3-1 en casa pintó la serie de color esperanza. Aunque sufrió un gol en su propia cancha y tuvo algunos pasajes sin el brillo de otros partidos, River se terminó aferrando a su sólido andar en competencias internacionales y superó a Chapecoense 3-1 en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el próximo miércoles en Brasil. El equipo de Gallardo contó con una noche inspirada del uruguayo Carlos Sánchez, quien anotó un doblete y fue la figura indudable del partido. En el otro duelo de la jornada, Atlético Paranaense superó como local a Sportivo Luqueño 1-0. El ganador de esta llave podría ser el rival del Millonario en semifinales. Independiente va por un resultado positivo ante Santa Fe. Independiente abre hoy como local su serie de cuartos de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en busca de alcanzar su primera semifinal de Copa desde 2010 cuando ganó este mismo torneo. El encuentro se jugará en el Libertadores de América desde las 20:45 con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Pese al buen momento que atraviesan los de Avellaneda, con tan solo un partido perdido de los 19 que jugó desde que asumió como entrenador Mauricio Pellegrino, el técnico aún tiene algunas dudas para conformar el 11 inicial. Uno de ellos pasa por el sector izquierdo, donde el técnico no definió si jugarán Juan Manuel Trejo o el bahiense Ezequiel Vidal. El otro bahiense, Francisco Piccini, volvió a la consideración del técnico, quien lo citó para concentrar y hoy podría ir al banco de relevos. Pellegrino buscará la revancha por la eliminación frente a este mismo equipo en octavos de la Copa Libertadores de este año, cuando era entrenador de Estudiantes de La Plata. Tinelli y Segura llegan a la asamblea de AFA con acuerdos. Las elecciones para determinar el próximo conductor de la Asociación del Fútbol Argentino entre el actual presidente Luis Segura y el conductor Marcelo Tinelli serán el jueves 3 de diciembre. Según trascendió, tanto Segura como Tinelli eligieron llegar a la asamblea en el predio Julio Humberto Grondona de Seiza con todo definido. En primera instancia, Segura quiso que se respete el famoso acuerdo tácito al cual se había llegado entre las partes, que establecía que se iba a votar recién en marzo. Sin embargo, Tinelli dio por caído ese pacto después de que no se volviera a colocar al frente del Consejo Federal a Roberto Fernández. Deport Flash, la actualidad deportiva con toda la pasión.
El Sub-17 volvió a sufrir 0-4 ante Alemania, luego del debut en falso del domingo ante México, tras perder 2-0 a la selección argentina. Sub-17 perdió ante Alemania 4-0 en su segunda presentación en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El elenco nacional, que el sábado enfrentará a Australia, necesita de un milagro para acceder a octavos de final. Básquet. TNA Montebásquet pisó firme en el sur y comenzó la temporada ganando. Pese a que casi se le escapa sobre el final, Montebásquet pudo comenzar la temporada 2015-2016 con una victoria. El equipo balneario superó a Huracán de Trelew 93-87 en suplementario, igualado en 80. El equipo de Montehermoso pisó fuerte en el sur de la provincia de Buenos Aires y comenzó la temporada en el torneo nacional de ascenso con una victoria. Ya estás informado. Deport Flash. En cualquier momento, más noticias, más pasión deportiva. Los invitamos a ver el espectáculo Cuántica, con dramaturgia y dirección de Fabio Fusca y coordinación general de Roxana Randón, los días sábados 20-30 horas en el Teatro Espacio Abierto, pasaje Carabelas 255, a una cuadra del Obelisco. Las entradas son de 100 pesos. Para reservar pueden llamar al 4328-1903. Un laboratorio a punto de lanzar un nuevo producto que podría revolucionar la industria farmacéutica. Drama y suspenso, donde cada personaje encontrará su par en otro tiempo paralelo. Misma edad, mismo sexo, mismo destino. Te esperamos, hacé tu reserva. La buena lectura ilumina. Herederos del futuro, esperanza y desafíos para una nueva Argentina, de Guillermo Justo Chávez. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. www.sicus.org.ar. Retomamos ABC en la cultura con una visita especial de un amigo de muchos años, con Carlos Pancho Gaitán, el cual nos decía de que él tiene un sistema, cuando él explica, antes de llegar al proceso actual, explica un poco el nacimiento del movimiento nacional revolucionario que es el peronismo. ¿Es así, Pancho? Sí, efectivamente. ¿Cómo vos encarás? Efectivamente, porque es parte de, creo yo, de una polémica, si se le puede dar ese carácter o de una forma de ver la realidad nacional, porque hay algunos que creyeron, creo que es una idea que se va precisando, se va aclarando, que hablar de revolución era hablar de violencia. Sí, sí, sí. Y hablar de revolución es hablar de cambio. Y el peronismo fue realmente un proceso revolucionario desde sus orígenes, porque el proceso de cambio que introdujo en la sociedad argentina fue notable. Total. De cambios sustanciales en una cantidad de cosas. En lo social, cuando yo me refería anteriormente al tema de la dignificación de los trabajadores, en lo social, por ejemplo, el sindicalismo que existía, por cierto, con una rica experiencia y con un nivel de desarrollo bastante fuerte para lo que era la época, pero no dejaba de ser un sindicalismo minoritario. Así es. La fuerza estaba básicamente en los gremios forjados por inmigrantes que habían trasladado su experiencia desde Europa, no solo desde el punto de vista político y ideológico, sino desde el punto de vista reivindicativo, porque los inmigrantes europeos tenían una necesidad de apoyarse mutuamente para poder subsistir. Entonces ellos generaron en realidad una suerte de organizaciones de carácter de apoyo social, de apoyo familiar, etcétera, donde nacieron grandes organizaciones. Por ejemplo, la Sociedad Gallega, que terminó teniendo fíjate que es una institución realmente muy antigua, muy seria. El Hospital Italiano nació del mismo origen, el Hospital Alemán. O sea, las comunidades terminaron construyendo organismos mutuales que fueron muy sólidos en el apoyo de sus propios paisanos.
Y a su vez, por cierto, militaban en el campo sindical con posiciones comúnmente de confrontación muy fuerte. Muchos de estos dirigentes, la mayoría diría yo, se incorporaron en realidad al proceso al cual se inicia con Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y los que no comprendieron esto quedaron marginados. Así es. Porque había una nueva clase trabajadora que era comúnmente producto de la migración interna, fundamentalmente del interior, del norte del país y de los sectores ribereños, que vinieron a la industria de la carne, toda la industria de la alimentación que en la época de la guerra había había crecido notablemente. Yo no sé si te acuerdas, por ejemplo, el ferrocarril cruzaba el riachuelo, iba hasta la isla Maciel, porque ahí estaba el frigorífico Swift. Entonces el sistema de producción inglés traía las vaquitas desde el campo directamente hasta el matadero en la isla Maciel, faenaban y de ahí iba directamente a Europa. Y alguna anécdota nos ha contado el común amigo Cairo, ¿te acordás? Angelito, claro. Angelito, él trabajó y él dice que fue uno de los que denunció el tema de las carnes que hizo suyo el líder del Partido Demócrata Progresista y el tiroteo que produjo. Él fue el que lo denunció, nos contaba Angelito Cairo. Sí, Ángel tuvo una experiencia muy interesante. En la negra o la blanca, una de esas. Sí. Entonces, la convocatoria de Perón a los trabajadores a que se organicen, diciendo una frase parecida a la que había dicho de algún otro líder: organícense, en que los únicos que se van a salvar es entre sí. Y a su vez produjo un impulso, un modelo de organización sindical que tiene vigencia hasta hoy, a pesar de los retrocesos que el sindicalismo ha tenido. Y además, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, declaró que el sindicato era una institución protegida por el Estado. Entonces, aquello que los empresarios y los patronos, con su formación tradicional, no querían aceptar a los trabajadores, tuvieron que aceptarlo, porque el estatus, que la transformación que tuvo fue notable. Por eso explica, entre otras cosas, el 17 de octubre, porque fíjate, cuando él le obligan a retirarse, primero lo obligan a retirarse, renuncia a todos sus cargos, él renuncia como secretario de Trabajo y Previsión, pero le pide al presidente Farrell, que también era del GOB, el mismo grupo que estaba el entonces coronel Perón, le dice: presidente, pero yo quiero despedirme por la radio de los trabajadores y voy a convocar Y el presidente Farrell le dijo: sí, cómo no hay problema. Entonces él hizo una cadena nacional y le habló a los trabajadores, a todo el país, despidiéndose. Y convocó a los trabajadores. Bueno, esa fue la primera sorpresa de una concentración que nunca había ocurrido, porque la Policía Federal de aquel año habla de que eran 75.000 personas, pero no habla de 100.000 personas, las que se convocan frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era donde está el Consejo Deliberante, el antiguo Consejo Deliberante. Entonces, y Perón además le dice a su gente en la Secretaría de Trabajo y Previsión: acá el que se va soy yo, todo el mundo se queda y cada uno sigue cumpliendo su tarea. Entre los personajes más importantes que estaban ahí, hasta el coronel Mercante, que era su segundo, que quedó a cargo de la Secretaría, y el capitán Russo, que es un hombre que se lo ha olvidado bastante, pero que en realidad cumplió tareas importantísimas, porque él fue la conexión de la subsecretaría, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con los sindicatos y con los trabajadores en la convocatoria del 18 de octubre. Ese fenómeno que a veces pasa desapercibido para los historiadores. Porque realmente la vuelta de Perón, su primer vuelta, que es de Martín García al hospital militar, y del hospital militar a la Casa de Gobierno, evidentemente es una acción política que cuenta con un gran espontaneísmo, del cual el peronismo y el pueblo argentino es un actor notable, pero junto con eso ha habido una acción organizada, concebida por el propio Perón, que era su líder, y ejecutada por varios de sus colaboradores, entre otros el capitán Russo, que fue realmente un tipo muy importante.
Entonces el proceso revolucionario que algunos confunden solo con la violencia, no es así. Y eso ha traído una confusión muy lamentable porque ha habido algunos grupos interesados que planteaban la revolución como patrimonio de los grupos armados cuando la cosa no es así. Y Perón, a pesar de haber tenido, de haber sido un tipo con una capacidad de ejecución muy fuerte, es un hombre que no ha ejercido la violencia. Por ejemplo, no hay en 10 años de su gobierno hay un solo muerto que se puede atribuir a responsabilidad del gobierno, que fue el doctor Ingalinela, dirigente comunista de Rosario, que fue secuestrado por la policía después del 16 de junio del 55, o sea, después del bombardeo, pero ya el 16 de septiembre, 3 meses después, cuando es derrocado Perón, los responsables, policías, estaban detenidos, denunciados ante la justicia, estaban presos. O sea que la verdad que más allá de confrontaciones fuertes que hubo en todo ese periodo, no hubo realmente un ejercicio de la violencia como pretenden achacarle a Perón mucho. El tema de la dictadura. Así es. Una dictadura. Así es. El tema de la dictadura fue la época de la democracia más feliz de la clase trabajadora. Yo tuve la suerte de vivirlo entre mis 10 y mis 20 años. Y la verdad que fue un cambio notable, ¿no? Los jóvenes de la clase trabajadora, yo de niño que tenía, para ir a la escuela, tenía dos pares de alpargatas, una que era para ir a la escuela y la otra para andar en la casa. Mi mamá me retaba si me dejaba la alpargata con la que iba a la escuela. Claro. Bueno, después terminamos siendo jóvenes, 17, 18 años, de trajecito, ya teníamos trajes, de actitudes a veces un poco aburguesadas. Pero la verdad en un cambio de... Yo vivía en el interior, Pancho, vos sabés que muchos habían ido a trabajar a Buenos Aires y volvían para el carnaval. Así es. Entonces las mesas de ellos estaban llenas de botellas de cerveza porque se podían dar el gusto. Claro, su traje era azul, camisa blanca, y además en el bolsillo de adelante donde uno llevaba el pañuelo llevaban lapicera. ¿Por qué? Porque para dar a entender que sabían leer y escribir. Mirá, increíble. Bueno. Es cierto. Venían al pueblo, ya te digo, y todos se deslumbraban con la cantidad que gastaban, mientras que había un doctor que era del Club Social, no me acuerdo en este momento el nombre, que estaba con su esposa, y tomaban una naranja entre los dos durante toda la noche mientras alrededor pasaba todo eran del Club Social. Claro. Los otros, el negraje que venía acá trabajando de obrero, de operario que yo, gastaban fortuna en la cerveza que ya no les alcanzaba en la mesa, entonces la depositaban. Increíble, ¿no? Y no se ponían, se ponían alegres, no era. Pero el cambio fue claro, y el traje nos deslumbraban con el traje, y ya te digo, la virome, sí, la lapicera, no era virome en aquella época, para saber que. Sí. Y recuerdo que mi padre, que tuvo que venir acá perseguido y tuvo que parar en pensión, había alguno de los muchachos que estaba que, por ejemplo, se paseaba con libros de derecho. Era un paraguayo, Cristaldo, que trabajaba ahí en Parque Patricio, en Osram, que era una fábrica de cocina, fábrica de cocina. No, era fábrica de tubos eléctricos, de lamparitas, todo eso pertenecía a la Siemens. Andaba también bajo su brazo con algún libro de derecho que no leyó nunca. Claro, que era una manera también de conquistar chicas, hay que tenerlo, ¿no? Sí. Porque la mujer no era lo que era hoy, era más difícil. Esa clase de personajes en mi pueblo le llamaban sobaco ilustrado. Bueno, me preguntabas por mi seudónimo de Pancho. Sí. En realidad en la época de la Resistencia usamos varios seudónimos para identificarnos, tratando de que la policía o la represión les cueste más encontrarnos, etcétera. Y acá ocurrió una cosa simpática, porque yo viviendo ya en Buenos Aires, yo era Pancho y me conocían solo por Pancho. Y tenía en la casa de un compañero, recibía, era mi buzón, entonces ahí recibía la correspondencia que me mandaban. Era una casa que había, un departamento que había
en Valle, cerca de Avenida La Plata, por aquella zona. Y la cuestión que en el año 64 voy preso y la policía me secuestra un manojo. Ilia. Ilia. En época de Ilia. Sí, yo también estuve en el 65 preso en la época de Ilia. No me lo pueden creer. Me secuestra un manojo de llave y no sé cómo, nunca pude enterarme, descubrieron o identificaron el domicilio donde yo recibía correspondencia. Entonces la policía fue, dependía de la dirección política que en aquel tiempo dirigía en ese tiempo era la subintendencia de investigaciones políticas, creo que se llama. Dirección de Investigaciones Políticas Antidemocráticas, DIPA. Exacto, sí, Moreno 1400. Exacto, sí, hemos estado visitando. Que dirigía en ese tiempo el comisario Virasoro. Sí. Entonces, personal de él fue a este domicilio y los tipos probaron la llave que llevaban, que me habían secuestrado, para ver si era de esa puerta. Sí. La señora dueña de casa, era otra época, pensó que la querían robar y la señora en vez de... fue y abrió la puerta a ver quién era. Y los tipos se identificaron, son policías. Y sacaron una foto mía, le muestran una foto a la señora. ¿Se conoce a este? Y la señora dijo, ¡Pancho! Dijo, se le escapa. Entonces cuando el comisario Virasoro me interroga, decía, sí que usted era Pancho. Yo le decía, no. Personaje del comisario Virasoro. Habría que escribir sobre él, era otra regla de decía, juego. yo, Pancho, ¿por qué Pancho? Yo no soy Francisco, yo me llamo Carlos, así que no, Pancho, no sé qué Pancho. Él no estaba muy seguro, pero ahí apareció y a partir de ahí la verdad que se popularizó. Me llama, hasta en mi casa me llaman Pancho. Ese es el origen de mi... Una vez en el partido, tú te acuerdas que yo he sido parte de la conducción del Partido Capital. Sí, señor. Estabas en Derechos Humanos mucho. Así es, fui el primer secretario de Derechos Humanos del justicialismo en todo el país. Sí. Y había una reunión del Consejo Directivo del partido y tomaron un acuerdo que tenía que avalar todo el Consejo. Entonces se hizo el acta antes de que yo llegara y entonces alguien puso, había un coronel en el Consejo Directivo y dice, bueno, Carlos, Francisco, y alguien de los compañeros, me parece que Pancho no se llama Francisco. Y entonces conversaron entre ellos, Francisco, debe ser el segundo nombre, que no sé. Es Carlos, sí, pero será el Francisco, será el segundo. Entonces yo entro al consejo, estaban todos reunidos, y me dice uno, ¿cómo es tu segundo nombre? Ramón. ¿Cómo? Y si Pancho, ¿dónde sale? Yo le digo, mi coronel, usted no me puede preguntar esas cosas. ¿De dónde sale? Así es, sí, pero la verdad que claro, mucha gente que me conoció como Pancho, cree que soy Francisco, a veces recibo correspondencia que el compañero Francisco Gaitán, o en entrevistas, reuniones, etc. Pero bueno, es parte de del folclore nuestro que la verdad que el peronismo tiene una historia muy rica, no solo en las cosas valiosas de la historia, los aportes, las realizaciones, la capacidad de gestión, a pesar, como decía el general, a veces no es que nosotros éramos tan buenos, sino que el otro es demasiado malo. Claro. Que tienen otros fines. También. Este es el tema. Este es el tema. Correcto. No es que no sean capaces, tienen otros fines, entonces no tienen que empeñar. Exactamente. Como dices tú, Senegre, es muy buena la situación porque ahora nos podemos endeudar porque no hay casi deuda. ¡Ay, qué bien! Así que endeudarse es bueno. Sí. Claro. Ayer casualmente una trabajadora me hacía una consulta sobre este tema. Y yo le decía, bueno, lo que pasa que la economía, según cómo la manejan otros, es distinta a lo que es nuestra práctica. Si usted tiene 100 pesos, depende de los 100 pesos, si los gasta, se queda sin nada, etc. En cambio, en el sistema financiero internacional, se suma no solo el activo, que serían los 100 pesos, sino también el pasivo. El pasivo, la deuda, es parte del capital. Entonces, si usted tiene 100 pesos,
y debe 100 pesos, en realidad tiene 200 de capital, según el cálculo de los financieros. Sí. En la realidad usted tiene 100 y si debe menos 100, 100 queda cero. Ellos tienen 200. Sí. No. Sí. La verdad que en algunos casos de cómo se maneja el sistema de poder internacional es increíble, ¿no? Sí. Y la capacidad de presión, sí. de control sobre la mayoría de los gobiernos del mundo es notable, ¿no? Los centros de poder de decisión basados en las empresas transnacionales y en los grupos financieros internacionales es superior al poder de la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sí. Entonces este es un problema difícil de enfrentar. Muy difícil. Porque... Con ciertas reacciones. Pancho, ayer justamente estaba leyendo sobre una institución mundial de periodistas en estas investigaciones. Son te digo, de Argentina, no, de América no leí ninguno, no estaban. Pero europeos están los principales diarios, los periodistas. Algunos dicen, yo rescaté mi oficio de periodista al investigar. Y con este tema de esos que se pasó del HBC, por ejemplo, que llevó 100.000 clientes, de los cuales 4.400 corresponden a la Argentina en evasión y con cuentas no declaradas. Así en todo el mundo están haciendo toda una cantidad de periodistas, investigaciones que son increíbles, y se han reunido. Esto salió en página 12 del miércoles, pero yo lo busqué en internet, me pareció, y amplié un poco la información. En Indonesia se han encontrado justamente para discutir este tema. O sea que hay una reacción importante, que tiene que ver con Assange también, con Snowden. Así es. Te digo que uno tiene más esperanza, ¿no? Porque el poder que tienen acá. Así es, porque el mundo que se ha sufrido cambios de distintas etapas, digamos. Por ejemplo, uno de los grandes cambios fue con la finalización de la llamada Segunda Guerra Mundial. El año 45 es un año eje. Como 45 años después, año 89, terminó siendo también un año eje. Entonces, después del 45, el imperialismo organizó varias instituciones, que comúnmente su cabecilla principal era la CIA. Ese fue el caso de la CIP. La CIP, el primer ejecutivo que tuvo se llamaba Jules Dubois, que aparecía como siendo director de Bohemia de Cuba, de la Cuba anterior a Fidel Batista. Sí. Y ese señor era un coronel de la CIA. Bueno, él fue el organizador de la CIP. Hoy de la CIP, en nuestro país, los principales son La Nación, el Clarín, La Voz del Interior, que es de Clarín, etcétera. O sea, los grandes medios del mundo están... Entonces ellos hablan en nombre de la libertad de prensa, cuando en realidad lo único que defiende son los libertades. La libertad de empresa. Pancho, llegamos al final. ¿Qué te parece? Se nos fue volando. No es para menos, con la larga experiencia de Carlos Pancho Gaitán, no es para menos que una hora sea demasiado poco. Bueno, está invitado permanente, ya vamos a arreglar con él. Ya escucharemos. Me olvidé de pasar los números de teléfono acá de Creativa, 43725863 y 43725867. Y tenemos que hablar del libro que hizo Pancho, deme en 15 días y lo invito de nuevo. Así lo leo, porque por sucesivas cosas no lo he podido tener. Recién tengo un ejemplar que me ha traído Pancho, cosa que agradezco. Y sin dedicatoria, ya lo haremos dedicar. Sí. Y estamos... ¿Qué les parece, estimados oyentes? Que volvamos a repetir, porque media hora no es nada. No. Una hora no es nada. Y si le descontamos el noticiero y algún aviso, estamos en nada. Porque es parte de la historia, vivida, no es casualidad. Cuando Pancho habla en 1964 estaba el gobierno de Ilia, bueno, pero había una situación en la cual yo también estuve, pero bueno, no lo achacamos a Ilia, sino al tipo de sistema que había. Y algo más, de un personaje que hizo mucho en este país, al cual Pancho estuvo conectado y que
ayudó muchísimo, que es Héctor Pájaro Villalón. Hablar del diario de aquella época, teníamos un diario. Yo recuerdo que estaba en el servicio militar en Campo de Mayo, yo soy del 41, así que estaba en el 62, 63, y tenía que ir a buscar correspondencia a Puerta 4 y me compraba el diario y lo traía escondido porque no nos dejaban. Que era el diario que dirigía Balota, un personaje también desaparecido, B corta y doble T. Está muy poco en internet, no sé, no lo he buscado yo, pero... y sin embargo el movimiento oeste tuvimos un diario que salía todos los días, el de financiado por quién sabe quién. O sea que hay muchísimo. ¿Qué día hoy? Hoy es 21 de octubre y bueno, a no equivocarnos el domingo, primera vuelta. No equivocarnos, el domingo hoy estaremos en el Luna Park. Gracias, estuvimos con Carlos Pancho Gaitán y un abrazo grande, hasta el jueves que viene. Vengo a entregarte todo mi corazón, con la esperanza, la fe y la pasión. Caballito es mi barrio, sos nostalgia, sos mi ser, y te llevo aquí en mi corazón.